¿Qué harías si en el momento más oscuro y vulnerable de tu vida, la persona que más amabas no solo te diera la espalda, sino que te traicionara a la vista de todos? Hoy nos adentramos en la desgarradora pero increíblemente inspiradora historia de Marta Socarrás, una mujer que fue abandonada, públicamente humillada y dejada para enfrentar sola los fríos muros de una prisión, mientras su esposo, un respetado periodista, tejía una vida secreta nada menos que con la famosísima presentadora de Primer Impacto, Bárbara Bermudo. Durante años, Marta eligió el silencio, pero ahora, a sus 57 años, finalmente revela la verdad que dos de los rostros más conocidos de la televisión hispana quisieron ocultar desesperadamente. Desde la impactante fotografía de un beso apasionado, captada por la lente de un detective privado, hasta la inquebrantable determinación de una madre por transformar su dolor en una fortaleza inaudita. Quédate con nosotros mientras exploramos los capítulos no contados de la vida de Marta. Pero para entender su caída, primero debemos saber quién es Marta Socarrás. Marta es una mujer cuya identidad ha estado siempre marcada por una fe profunda, una devoción incondicional a su familia y una fortaleza interior que la ha convertido en predicadora, conferencista y empresaria. Nacida en la vibrante Cali, en Colombia, a lo largo de los años fue forjando un camino que reflejaba tanto su determinación como su resiliencia. Al llegar a Miami, Florida, se sumergió en sus estudios, aprendiendo técnicas de locución, radio y diseño de modas, siempre movida por una pasión insaciable por el conocimiento y el crecimiento personal. Como tantos latinos, Marta llevaba en el corazón el llamado sueño americano, un anhelo de prosperidad, de oportunidades y de un futuro mejor. A menudo contaba cómo, desde que era una niña, soñaba con vivir en Estados Unidos. Se sentía inspirada por programas de televisión como Knight Rider y por las historias de familiares que regresaban a Colombia presumiendo de haber comprado casas y autos con apenas una semana de salario. Con esa ilusión, Marta rezaba fervorosamente por una visa, esperando el día en que pudiera pisar la tierra de las estrellas y las franjas. Cuando finalmente llegó a Miami, comprobó con sus propios ojos una realidad agridulce. Lo fácil que era para los visitantes posar junto a autos deportivos en South Beach, tomarse fotos y fingir que todo ese lujo era suyo. Lo que más le dolió, sin embargo, fue darse cuenta de cuántos exageraban o simplemente inventaban esas historias para impresionar a los que se habían quedado en casa. En su juventud, Marta se había enamorado perdidamente de Mario Andrés Moreno. Fue su primer amor, ese chico al que ella apodaba cariñosamente el niño del diario Rosa, un apodo tierno, inspirado en las páginas donde una vez escribió sus sueños y guardó los recuerdos de aquel romance adolescente. Finalmente, Marta consiguió su visa y partió hacia Estados Unidos para perseguir la vida que siempre había imaginado. Mario se quedó en Colombia, aunque tiempo después viajó a Miami para visitarla. Con la esperanza de que ella regresara, le pidió a Marta que volviera a Colombia para casarse. Pero Marta, con una visión de futuro, lo animó a quedarse en Estados Unidos, y fue así como comenzó la historia que compartirían en esa nueva tierra. 6 meses después, justo en el aniversario de sus 6 años juntos, Mario le propuso matrimonio en Estados Unidos, y en un arrebato de certeza, se casaron ese mismo día, convencidos de que estaban listos para construir un futuro sólido, cimentado sobre la base de su larga y probada historia de amor. En ese momento de su vida, Marta Socarrás creía genuinamente que estaba viviendo un sueño hecho realidad. Estaba profundamente involucrada en su iglesia, dedicada por completo a su fe y enfocada en formar una familia feliz en lo que ella consideraba la tierra de las oportunidades. En Miami, fundó una empresa de venta de equipos médicos que no tardó en prosperar, generando grandes ganancias y consolidándola como una ejecutiva respetada y exitosa en su campo. En su vida personal, ella y Mario se habían casado y estaban criando a sus 2 hijos. Marta se sentía plena, realizada, tanto en el ámbito profesional
como en el espiritual. Era una mujer talentosa, con un deseo constante de seguir creciendo, y se enorgullecía de tener un matrimonio que, en su visión, estaba basado en el servicio a Dios. A medida que su situación financiera mejoraba, ella y Mario donaban generosamente a su iglesia, apoyando proyectos de gran impacto, como la creación de comedores infantiles en Haití. Para Marta, parecía que tenía absolutamente todo lo que siempre había soñado: un negocio próspero, un matrimonio lleno de amor y un papel significativo y respetado en su comunidad y en su congregación. Pero justo cuando todo parecía perfecto, cuando el engranaje de su vida funcionaba con una precisión admirable, el destino le asestó un golpe devastador. Es un sentimiento con el que muchos, lamentablemente, podemos identificarnos. Ese instante en que todo parece estar en perfecto orden, una familia sólida, un buen trabajo, una comunidad de fe vibrante. Y entonces, sin el más mínimo aviso, algo llega y sacude tu mundo hasta los cimientos. Para Marta, ese momento llegó cuando fue acusada de fraude. La empresa que ella dirigía ya había superado 2 auditorías del gobierno sin ningún problema, pero cuando llegó una tercera, todo fue diferente. Las autoridades parecían convencidas de que debía haber alguien más detrás del éxito de su operación, una figura en la sombra que no podían ver. Fue como si una fuerza invisible la empujara violentamente, con la intención de derribarla. Marta quedó completamente atónita cuando fue declarada culpable de varios delitos relacionados con su empresa. Durante un tiempo, el caso se prolongó en un limbo legal, sin una resolución clara. Ella intentó seguir adelante con su vida, enfocándose en el diseño de interiores mientras esperaba una respuesta. Finalmente, fue la propia Marta quien acudió a las autoridades para obtener claridad sobre su situación, y fue entonces cuando la verdad la golpeó con una fuerza brutal. En 1999, el gobierno federal de los Estados Unidos la condenó y la sentenció a 24 meses de prisión. Ante la adversidad, Marta decidió enfrentar la situación con una dignidad admirable. «Voy a dormir con mi conciencia tranquila el resto de mi vida», declaró. «Daré al César lo que es del César. Voy a pagar, voy a enfrentarlo y me refugiaré en la misericordia de Dios». Más tarde, Marta reflexionaría que todo se había salido de control, principalmente por su propia inexperiencia en la gestión de estrategias de mercadeo. Fue un error que tuvo un costo altísimo y que le resultaba increíblemente difícil admitir, especialmente dentro de su comunidad de fe. El miedo a ser juzgada, a ser señalada, le impidió abrirse y compartir la realidad de lo que estaba viviendo. Fue enviada de manera abrupta a una prisión de mínima seguridad. Y justo cuando intentaba asimilar el shock de su nueva realidad, un nuevo golpe, aún más inesperado, llegó. Se enteró de que estaba embarazada y de que su bebé nacería tras las rejas. Durante el proceso de ingreso, un médico le dio la noticia con una suavidad que contrastaba con la dureza del entorno. «Estás embarazada, hija», le dijo. Esas palabras cayeron sobre ella como un balde de agua helada. Pero a pesar del temor abrumador que la invadió, Marta encontró la fuerza para mantenerse firme. Llamó a su esposo, quien en ese momento era uno de los periodistas más conocidos de Univisión, y le compartió la noticia. Su padre también fue a visitarla, ofreciéndole consuelo y recordándole que los hijos son siempre un regalo de Dios. Aquellas palabras le dieron a Marta la fortaleza necesaria para seguir adelante con su embarazo. Dentro de la prisión, Marta se convirtió en una figura protegida. La mayoría de las mujeres en su situación optaban por interrumpir el embarazo, pero Marta, con una fe inquebrantable, decidió llevarlo a término con determinación. Al principio, su esposo la visitaba con regularidad, y con el tiempo, Marta dio a luz a su hijo, con las manos esposadas incluso en ese momento tan sagrado y vulnerable. Durante su tiempo en prisión, Marta encontró una luz inesperada. Conoció a otras mujeres que compartieron con ella la palabra de Dios, y poco a poco, eso la llevó a una profunda reflexión. Entendió que Dios seguía queriendo su corazón, que estaba destinada a seguir sirviéndole, incluso en medio de esa prueba tan dura. Sin embargo, a medida que pasaban los meses,
Marta empezó a notar cambios sutiles pero alarmantes en el comportamiento de su esposo. Aunque los niños estaban al cuidado de él y de la madre de Marta, Mario comenzó a distanciarse. Dejó de visitarla, usando como excusa que el trabajo y el estrés lo estaban consumiendo. Pero Marta, con su intuición de mujer y esposa, empezó a sospechar que detrás de esas ausencias había algo más, y ese algo más tenía nombre y apellido: la famosa presentadora de Primer Impacto, Bárbara Bermudo, el hombre con el que había estado casada durante 10 años, aquel compañero comprensivo que había conocido desde la adolescencia, parecía desvanecerse, alejándose cada vez más. Marta, ahora completamente aislada tras los muros de la prisión, se sentía sola y desamparada, sin poder comprender lo que realmente estaba ocurriendo en el mundo exterior. Aún así, tomó una decisión que iba en contra de su naturaleza gentil y confiada. Decidió buscar la verdad, por dolorosa que fuera. Un día, mientras luchaba con las dudas que carcomían su matrimonio, cayó en sus manos una revista de espectáculos. En sus páginas vio una foto de su esposo al lado de otra mujer. Algo dentro de ella se quebró al ver lo cómodo y feliz que él se mostraba junto a esa persona. Marta lo confrontó directamente. Le preguntó si había algo entre él y Bárbara Bermudo. Él lo negó rotundamente, pero el corazón de Marta no encontró paz. Fue entonces cuando, por primera vez en 16 años, impulsada por un dolor profundo y una duda insoportable, contrató a un detective privado. Bárbara Bermudo no solo había comenzado su carrera periodística en el Canal 23, también empezó allí a construir su vida personal. Y fue en ese tiempo cuando Marta, desde la impotencia de su celda, empezó a ser testigo de cómo se formaba silenciosamente una relación entre Bárbara y su esposo, Mario Andrés Moreno. Al principio, nadie lo sabía. Todo se mantenía oculto, lejos de la vista del público. Un secreto que, poco a poco, comenzó a filtrarse, a salir a la luz. Cuando finalmente la verdad se hizo pública, Marta cree que para Mario fue casi un alivio. El secreto había sido descubierto y, con ello, sintió que ya no tenía la necesidad de ocultarse. Fue entonces cuando decidió alejarse abiertamente de su matrimonio, sin dar más explicaciones. El escándalo no se detuvo en susurros o rumores de pasillo. Pronto se convirtió en conocimiento público y en comidilla de los medios. Mientras Marta cumplía su condena, el padre de sus hijos había iniciado un romance con una de las presentadoras más famosas de la televisión hispana. Los titulares se multiplicaron, y lo que antes había sido un dolor privado se convirtió en una traición humillante y muy pública. Pero el verdadero punto de quiebre, el golpe de gracia, llegó cuando el detective que Marta había contratado le entregó la primera prueba irrefutable: una fotografía. En ella, Mario estaba besando apasionadamente a Bárbara mientras sostenía en sus brazos al bebé recién nacido de Marta. El mismo bebé que Marta había llevado en su vientre, al que había dado a luz en las condiciones más difíciles y que apenas había podido sostener debido a los muros de la prisión que los separaban. Esa imagen no fue una simple fotografía, fue una daga que le atravesó el corazón. Marta vio a Bárbara acunando a su hijo Daniel. Los vio juntos, como una familia, con un niño que aún conservaba el calor de su vientre, el aroma de su amor de madre, un bebé al que ella ni siquiera había tenido la oportunidad real de conocer. Y ahora, lo que era más sagrado para ella, su hijo, había quedado en medio de esa nueva relación. Marta estaba devastada. No había consuelo posible en saber que la habían dejado atrás, que la habían reemplazado. A pesar de todo, en un último intento desesperado, intentó recordarle a su esposo su vínculo, sus promesas. «Amor mío, no olvides que tenemos un pacto», le escribió. «Cuando termine tu evento social, no le des oportunidad a la casa. No la abras. Pon límites sanos». Aunque Marta confesó que al principio no se sentía abandonada emocionalmente, la cruda realidad la golpeó con una fuerza inusitada. Hubo días en los que las lágrimas simplemente no cesaban,
días en los que verdaderamente sintió que podía morir bajo el peso de tanta angustia. Pero fue en esos momentos de desesperación absoluta, cuando tomó su Biblia y entre sus páginas, encontró las palabras que le dieron la fuerza para levantarse, para creer y para seguir adelante. Mientras Marta luchaba por sobrevivir tras los fríos muros de una prisión federal, el romance entre su esposo y la famosa presentadora seguía llenando las páginas de las revistas de farándula. Cada titular, cada foto, era como una herida nueva, y la creciente distancia del hombre en quien alguna vez confió le rompía el corazón un poco más cada día. Hubo momentos que dejaban muy poco lugar a la duda. Historias de un hombre visto entrando al departamento de una mujer soltera a altas horas de la noche y saliendo a las 4 de la mañana. ¿Qué podrían estar haciendo a esas horas? Ciertamente, no estaban escribiendo el guión del próximo noticiero. Incluso mientras su mundo se derrumbaba a pedazos, Marta encontró la fuerza para seguir adelante, aferrándose al poco ánimo que le quedaba. Gracias a su buen comportamiento, Marta fue liberada antes de tiempo, tras cumplir 20 largos y dolorosos meses. Pero la libertad trajo consigo otra dura realidad. La relación entre su exesposo y Bárbara Bermudo era mucho más profunda y seria de lo que ella jamás había imaginado. No pasó mucho tiempo antes de que Marta iniciara los trámites de divorcio. Luchó con todas sus fuerzas y, al final, logró algo que parecía imposible: quedarse con la custodia de sus 3 hijos. Mientras tanto, su exesposo ya hacía planes para casarse con Bermudo. La resiliencia de Marta no terminó ahí. Contra todo pronóstico, no solo logró mantener a sus hijos a su lado, sino que también se le concedió la residencia permanente en Estados Unidos. Fue una victoria sorprendente y casi milagrosa, en un momento en el que ella se había preparado para la posibilidad de ser deportada. Su esposo, atrapado en su nueva pasión y su nueva vida, quizás pensó que la deportación haría más fácil borrarla por completo del panorama, pero Marta sabía la verdad. Aunque hubieran cruzado una línea moral, legalmente, ella nunca había dejado de ser su esposa. Aún después de esos 20 dolorosos meses de separación, el vínculo legal no había sido borrado por la ley. A pesar de haber tocado lo que sintió como el fondo absoluto del abismo, Marta encontró la manera de triunfar. Ganó su batalla contra el gobierno federal y construyó un nuevo capítulo de su vida en Estados Unidos. Tras su liberación, Marta compartió su historia con una amiga, quien la presentó al periodista Pablo Padula. Conmovido por la profundidad y el dolor de su experiencia, Padula decidió ayudarla a llevar su voz al mundo. Publicó su testimonio en el libro He Scams the Heart, donde Marta relató con crudeza la traición que sufrió y la fuerza que encontró para sobrevivir a su tiempo en prisión. Lo que Marta Socarrás nunca imaginó fue que compartir su dolorosa historia se convertiría en una poderosa herramienta de evangelización, una que inspiraría y alcanzaría a miles de personas, incluidas mujeres que enfrentan la misma dura realidad de la vida tras las rejas. A menudo describía cómo, en sus momentos más oscuros, las lágrimas de dolor, angustia y desesperanza corrían por su rostro mientras leía las escrituras que, según creía, Dios había reservado solo para ella en ese preciso momento de necesidad. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Durante 10 años, Marta estuvo casada con el presentador de noticias de fin de semana del Canal 23 de Univisión, en Miami. Juntos construyeron una vida y criaron a 3 hijos: Michelle Andrea, Mario Andrés y Daniel Andrés. En esos momentos de profundo desconsuelo, Marta se aferró a lo que ella llamaba el consuelo de Dios, lo único lo suficientemente poderoso como para calmar su corazón destrozado, mientras enfrentaba un futuro incierto, cuidando de 3 pequeños y preocupándose por su madre anciana, que también sufría inmensamente por la situación. A través del libro del periodista Pablo Padula, He Scams the Heart, Marta canalizó todo el dolor que soportó, la traición de su exesposo con Bárbara Bermudo de primer impacto, y lo convirtió en un testimonio de fe. Pero más allá de revivir su sufrimiento, Marta tenía un propósito mayor: usar su experiencia para motivar a otros, para recordar a las personas que podían superar sus propias luchas
y no dejarse vencer por las dificultades de la vida. En el libro, Marta también comparte cómo, debido a lo que ella describe como su propia ingenuidad, cumplió 20 meses de prisión y completó 3 años de libertad condicional tras ser condenada por fraude en la empresa donde trabajaba en el área de marketing en el año 2000. Relata las difíciles batallas que enfrentó, no solo contra la crueldad de Mario, sino también contra Bárbara, creyendo al principio que la verdad nunca saldría a la luz debido a la fama de ambos. Marta también cuenta el desprecio que Bárbara le mostró en más de una ocasión, incluido un doloroso momento cuando, al acercarse al coche para recoger a sus hijos, Bárbara la llamó burlonamente boba, una palabra que en Colombia significa tonta. Marta decidió quedarse en silencio, sin querer provocar más conflictos, sobre todo sabiendo lo frágil que ya era su situación después de sus problemas legales pasados. ¿Qué pasó con la pastora Marta Socarrás después de salir de prisión? Tras soportar la traición y la adversidad, Marta Socarrás encontró la fuerza para reconstruir su vida desde las cenizas. Regresó a su fe y abrazó plenamente su llamado, dedicándose a compartir su testimonio en Estados Unidos y más allá. Decidida a usar su experiencia para inspirar a otros, se convirtió en una poderosa voz de resiliencia y esperanza. Su labor no pasó desapercibida. En 2010, Marta recibió el Woman of Impact Award, un prestigioso reconocimiento a mujeres que dejan una huella significativa a través de su trabajo. Los años siguientes trajeron más distinciones. En 2011 fue nombrada Woman of Excellence, en 2012 Woman of Image y en 2013 recibió el título de Distinguished Hispanic Woman. ¿Qué hace hoy la pastora Socarrás? Hoy, Marta es ministra en la iglesia Faith Auditorium Church en Pembroke Pines, Florida. Como parte de su misión, dedica tiempo a visitar prisiones, no solo en el sur de Florida, sino también en el Caribe y en toda Centro y Sudamérica, llevando un mensaje de esperanza a quienes se sienten olvidados por la sociedad. También produce y presenta varios programas de radio, incluyendo Punto de Vista con Marta Socarrás, Prisioneros Libres y Abre tu Corazón con Marta Socarrás, que se transmiten en estaciones de todo Estados Unidos. Desde 2012, Marta se asoció con la periodista Mirka de Llanos para formar el dúo M, ofreciendo giras de conferencias que empoderan a las mujeres. Juntas lanzaron el proyecto Hermosas por dentro y por fuera, junto a Android Macro, diseñado para ayudar a otros a encontrar equilibrio y propósito en sus vidas. Su amistad con Mirka de Llanos es un pilar en su vida. Marta y Mirka se conocieron cuando Mirka la entrevistó sobre su libro. Su visión compartida de elevar a otras mujeres las llevó a crear, en 2020, el grupo Amigas en la Ciudad, un espacio destinado a ofrecer apoyo y aliento a las mujeres. Al reflexionar sobre su camino, Marta dijo alguna vez en una oración: Señor, gracias porque me despojas de todo. Voy a cumplir un llamado. Dios me envía a un campo misionero para servirte. Gracias, Señor. Intenté dejar mi casa en orden. ¿Qué más podía hacer? Mi mamá vino de Colombia para quedarse con mis hijos. Iglesia, quiero que me entiendan. Era una tragedia familiar la que enfrentábamos. A través de charlas motivacionales y viajes por Estados Unidos y América Latina, Marta continúa hablando sobre fe, perseverancia y redención. Cuando se trata del padre de sus hijos, Marta ha repetido en varias ocasiones que no guarda ningún resentimiento hacia su exesposo. Sin embargo, habla con una honestidad brutal sobre los desafíos que han enfrentado sus hijos, especialmente en lo que respecta a la relación que tienen con la actual esposa de su padre. Marta compartió que, mientras sus 2 hijos mantienen una relación cordial con la nueva esposa de su padre, su hija decidió, a los 14 años, dejar de visitar la casa de ellos. La razón, según Marta, fueron las humillaciones e insultos constantes por parte de Bárbara Bermudo. Marta recordó abiertamente uno de los momentos más dolorosos, cuando su hija fue gritoneada y hecha sentir avergonzada por el pasado de su madre. No es culpa de ella que su mamá sea una ex convicta. Eso es humillante, dijo Marta. Fue ese dolor el que llevó a su hija a no asistir a la pomposa boda de su padre y Bárbara. ¿Qué pasó con el exesposo de Marta y Bárbara Bermudo después del divorcio? Tras finalizar el divorcio,
El periodista Mario Andrés Moreno y su nueva pareja, Bárbara Bermudo, se casaron el 29 de noviembre de 2008. La boda se celebró en la República Dominicana con más de 220 invitados, entre ellos figuras conocidas como María Elena Salinas y Rodner Figueroa. Pero incluso antes de llegar al altar, el escándalo que rodeaba su relación ya había dejado una marca indeleble. Los ejecutivos de Univisión, conocidos por su postura estricta de evitar controversias internas, no estaban nada contentos con los titulares sobre la traición y el romance entre dos de sus empleados más destacados. En mayo de 2015, Mario se despidió en silencio de su audiencia, poniendo fin a sus 15 años en Univisión. Solo 2 años después, en 2017, le tocó el turno a Bárbara de despedirse de las pantallas de Primer Impacto. Mientras algunos colegas culparon a recortes de personal, otros sugirieron que las secuelas del escándalo que involucraba a la pastora Socarrás habían dañado su credibilidad de manera irreversible. Tras la salida de Bárbara, Mario recurrió a las redes sociales con declaraciones contundentes, amenazando con revelar la verdad sobre quienes, según él, habían causado una ruptura entre él y su carrera. Pero al final, esas revelaciones nunca llegaron. A lo largo de todo esto, Bárbara insistió en que Dios le había enviado un esposo amoroso y fiel, a pesar de los comienzos tormentosos. Cuando se supo del romance mientras Mario aún estaba casado, Bárbara presentó su relación como parte de un plan divino, pero esto desató una enorme controversia en las redes sociales. Muchos que conocían la historia cuestionaron cómo un romance que comenzó en la traición mientras la esposa de Mario estaba en prisión podía formar parte del plan de Dios. Hasta el día de hoy, Mario y Bárbara se presentan como una pareja feliz, publicando con frecuencia mensajes románticos y fotos familiares en línea. Sin embargo, sus publicaciones suelen recibir un torrente de comentarios de personas que los acusan de haber construido su felicidad sobre la traición, advirtiéndoles que la verdadera alegría no puede nacer de un dolor así. Mientras tanto, Marta recuperó su voz y su propósito. La pastora Marta Socarrás ha compartido su historia en muchos países, utilizando su testimonio para inspirar a mujeres que se sienten olvidadas, ya sea porque están en prisión o porque han sido abandonadas por sus esposos. Les recuerda que Dios puede restaurar lo que se ha perdido. A través de las redes sociales y otras plataformas, Marta difunde su mensaje de esperanza y fe. Demuestra que, a pesar de ser una ex convicta y una mujer que fue dejada atrás, ahora vive una vida llena de propósito, fortaleza y gracia. El camino de Marta Socarrás es un poderoso recordatorio de que, incluso frente a la traición, la pérdida y la injusticia, es posible levantarse de nuevo con fe y propósito. ¿Qué opinas de la increíble resiliencia de Marta y de cómo ha transformado su dolor en esperanza para los demás? Déjanos tu comentario aquí abajo y no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos relatos extraordinarios.